Perdón, ¿estabas ahí? No te vi. Lo siento. ¿No te pasa que a veces la tecnología te consume? Pero ¿sabes qué significa eso en español? Hoy te voy a enseñar cómo hablar de tecnología. A ver, hablar de tecnología en español es importante. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando cada día y la tecnología ya es parte de nuestra vida. Así como en cualquier idioma, debemos saber cómo expresarnos sobre este tema de una forma natural. Vamos a aprender expresiones tanto positivas como negativas relacionadas con la tecnología. Y al final te mostraré un pequeño diálogo para ver cómo podemos aplicar todo esto que estamos aprendiendo. Bueno, primero los saludo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mili y soy profesora de este canal Burbuja del Español. Como ya sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que utilizamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, visitando o trabajando en un país hispanohablante o quizás eres un estudiante que quiere practicar un poco más. Todos son bienvenidos. Entonces, vamos a iniciar con las expresiones positivas. No todo es malo con la tecnología. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho para diferentes tareas que puedo tener en el trabajo. Creo o estoy un poco segura que todos tenemos acceso a un teléfono móvil. Entonces, podemos decir que la tecnología está al alcance de nuestras manos. Me encanta esta expresión porque es muy visual. Literalmente significa que no tienes que hacer mucho esfuerzo para alcanzarla. Está tan cerca que solo tienes que estirar la mano para tomarlo. Y en el contexto de tecnología significa que puedes acceder a ella de manera fácil. Habla de la facilidad para obtener información. Obvio, cuando necesitas saber algo, actualmente lo primero que haces es entrar a tu móvil y buscar lo que quieras. Entonces, que esté al alcance de tu mano significa que es extremadamente accesible o fácil de conseguir. Te pongo otro ejemplo. Imagina que estás caminando por Roma un día, te encuentras con el Coliseo Romano y no sabes quién lo construyó o no sabes su historia. No tienes que ir hasta una biblioteca. En tu móvil tienes la información al alcance de tus manos. También funciona con comidas. En nuestro móvil tenemos al alcance de nuestras manos cualquier receta de comida de cualquier parte del mundo. Aquí te dejo un vocabulario extra relacionada con esta expresión. Esta expresión es sinónimo de accesible, disponible o algo más moderno, a un clic de distancia. Ahora te cuento algo. Para mí, mudarme a otro país, a otro continente, fue todo un reto, pero las videollamadas marcaron un antes y un después en mi experiencia en otro país. Antes, hace muchos años, vivir lejos de tu familia era más difícil. Ahora puedes verles el rostro mientras les hablas en cualquier momento. Y dentro de esta historia tengo la siguiente expresión, que es marcar un antes y un después. Entonces, ¿qué significado tiene esta frase? Bueno, imagina una línea de tiempo. Tenemos el pasado y el futuro. Esta frase nos indica que ocurrió en el futuro algo tan fuerte, tan importante, que es muy diferente de cómo fue en el pasado.
Entonces, aquí podemos notar la diferencia en cómo fue antes y cómo es ahora. Un antes y un después. Entonces, lo puedes utilizar cuando algo relacionado con la tecnología ha impactado mucho o ha cambiado parte de tu vida. Usualmente para mejor. Y aquí te voy a mostrar otra expresión que quizá no le guste a muchos. Y es con moderación. Esta también es una de mis favoritas porque aplica para todo en la vida. Ojo, no solo con la tecnología. Esto significa hacer algo de forma equilibrada, no caer en excesos. Te pondré un ejemplo un poco más fácil. Esto puede ser como comer chocolate. Comer un trocito de chocolate negro cada día es darte un placer, un gustito. Pero, ¿qué pasa si te comes 3 tabletas de golpe? Te vas a sentir mal. Usualmente con las redes sociales ocurre lo mismo. Si lo usas un rato cuando tengas un break para distraerte, creo que está bastante bien. Pero 3 horas seguidas mirando la pantalla, video tras video, no creo que sea muy sano. Entonces, debes utilizar el móvil con moderación, con control. Así que mi consejo es, disfruta de la tecnología con moderación. La siguiente expresión está aquí en la lista de expresiones positivas porque no me parece que sea algo completamente malo. Es una expresión bastante común y es no me imagino la vida sin algo. En este caso, sin mi móvil, sin internet o sin tecnología. Así que esta frase la utilizamos con cosas que se han hecho indispensables para nosotros. No puedo vivir sin esto. Obviamente no es literal. No te vas a morir. Por ejemplo, yo ahora que estoy viviendo en un país nuevo para mí, no puedo vivir sin Google Maps. De hecho, antes que existieran este tipo de aplicaciones, no había otra opción que utilizar un mapa. Y en general, yo soy una persona que se pierde mucho. Entonces, una frase que podrías utilizar es: no me imagino la vida sin Google Maps porque mi sentido de la orientación es terrible. Y para terminar con las expresiones positivas, te voy a dar 2 que me gustan mucho. Y son estar al tanto o estar al día. Esto significa estar informado, estar organizado y no olvidar tus responsabilidades. Por ejemplo, yo utilizo un calendario digital para estar al tanto de mis clases. Si no lo tuviera, todo sería un caos. Me ayuda a estar organizada. Estar al día puede sonar también como que tienes todas tus tareas terminadas, ya estoy al día. Mientras que estar al tanto sí suena un poco más a que estás informado de lo que sucede en la actualidad. Estoy al tanto de todo. Entonces, como puedes ver, la tecnología es parte de nuestra vida y estas expresiones son muy útiles para que puedas entablar conversaciones de este tema. Y la tecnología también te puede ayudar a aprender español, como lo estás haciendo ahora a través de este video. Pero si quieres practicar un poco más, puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también vas a encontrar artículos de estudio completos. Te explico cómo son. Nuestro material está organizado por niveles y por temas, en artículos de estudio,
En cada artículo vas a encontrar un video como este junto a un texto que te explica todo el contenido y ejercicios para que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. También tenemos PDFs descargables completamente gratis. Si esto es poco, tienes estos videos en su versión podcast para que los escuches mientras vas al trabajo, mientras limpias la casa o cocinas. No hay excusas para no aprender. Ya lo sabes, puedes encontrar todo en un solo lugar, en nuestra página web burbujadelespañol.com. También te dejo el link en la descripción. Perfecto, ahora veamos expresiones un poco más negativas. Negativas no significa que sean malas, sino que hablan de un lado de la tecnología diferente. Empezamos con una frase famosa de las personas mayores y es en mis tiempos o antiguamente. Estas expresiones las utilizamos en general para hablar de un pasado más lejano. Es como decir hace muchos años o cuando yo era joven. ¿Cierto que suenas como un abuelo? Puedes decir, por ejemplo, en mis tiempos no existían las redes sociales. Tenías que hablar con la gente cara a cara. Otro ejemplo, antiguamente, para ver a un amigo, tenías que llamar por teléfono o ir directamente a su casa y tocar el timbre. Así que puedes utilizar esta frase también, no importa si no eres un abuelo. Utilízala para comparar cómo eran las cosas en tu infancia y cómo es con la tecnología en el día de hoy. Y ya que hablamos de abuelos, también tenemos una expresión un poco más específica y es los jóvenes de hoy en día. Esta sí es una frase más utilizada para juzgar o criticar algunas acciones que tiene la juventud actual, no solo relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, vas a escuchar a alguien más grande decir, los jóvenes de hoy en día están todo el día pegados en la pantalla. Ya no salen a disfrutar del aire libre. O también, quizá también lo puedas llevar a un lado más positivo y decir, los jóvenes de hoy en día ya no saben lo que es aburrirse. Ellos pueden crear su propia diversión. Entonces, ten un poco de cuidado porque esta frase puede sonar a la queja de tu abuela o de una persona mayor. Yo, por ejemplo, la usaría con humor. Los jóvenes de hoy en día. Y ya que hablamos de los jóvenes, también tenemos estas expresiones, que es estar enviciado o estar enganchado. ¿Has escuchado esto antes? Esto significa que no puedes dejar de hacer algo o de usar algo. Enviciar viene de vicio. Es sentir una necesidad muy fuerte de consumir algo. Así que puede utilizarse también para diferentes aspectos. No significa que no puedas enviciarte con la tecnología. Por ejemplo, puedes decir, siento que estoy muy enganchada al móvil. Creo que necesito un descanso de las redes sociales. O también, mi hermano está enviciado con los videojuegos. Ya no sale de su habitación. Te dejo un consejo. En español es mucho más natural decir que estás enganchado con algo que ser adicto a algo. Al menos cuando hablamos de tecnología, decimos estoy enganchado a esto, a Netflix, a las redes sociales y no soy adicto a los videojuegos, por ejemplo. La siguiente expresión es una que utiliza mucho mi madre y es la expresión
tarde o temprano. ¿Qué crees que significa? Esto significa que algo va a pasar seguro en el futuro. No sabemos exactamente cuándo. Incluso a veces tenemos esa sensación de que no queremos que pase, pero no hay otra opción. Por ejemplo, tarde o temprano, todos vamos a tener que aprender a utilizar la inteligencia artificial. O también, tarde o temprano, te darás cuenta que utilizar tanto el móvil no es bueno. Entonces, esta frase es perfecta para hablar de cosas inevitables en el mundo. Y la última expresión que voy a enseñarte es sobrecarga. En este caso, sobrecarga de información. Esto es cuando recibes tantos datos, tanta información, tantas noticias, que tu cerebro se bloquea, te cansa y ya no procesa bien. Por ejemplo, mirar TikToks me causa una sobrecarga de información porque siempre hay algo nuevo. O, para evitar la sobrecarga de información, apago el móvil y salgo a caminar un rato. Así que si estás sobrecargado de las redes sociales, puedes tomarte un break para practicar tu español. ¿De qué forma? Puedes hacerlo con nuestra newsletter. En Burbuja del Español puedes acceder a material que llegará de forma gratuita a tu correo electrónico cada semana. No tienes que preocuparte por organizar nada. Nosotros organizamos tus estudios. Vas a recibir lecciones completas con ejercicios prácticos, trucos para memorizar vocabulario, también audios para mejorar tu pronunciación y material exclusivo como este, La llegada de Emily, donde seguimos las aventuras de una chica joven por Barcelona. No los vas a encontrar en otro lugar. Para acceder a la newsletter, solo tienes que ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com, ir a la sección newsletter, colocar tu correo electrónico y hacer clic en Quiero aprender. No necesitas nada más. Todo te llegará a tu correo electrónico cada semana. Muy bien, después de ver todas estas expresiones relacionadas con tecnología, ahora quiero saber qué piensas tú. Es tu turno de responderme algunas preguntas sobre tecnología. La pregunta número 1 es: en tus tiempos, ¿la tecnología era muy diferente a como es ahora? Número 2. Para ti, ¿qué invento tecnológico marcó un antes y un después en tu vida? Y número 3. Tarde o temprano, la tecnología va a cambiar. ¿Cómo crees que será todo en el futuro? Puedes aplicar todo lo que has aprendido en este video para crear tus respuestas y las puedes dejar abajo en la cajita de comentarios porque vamos a leerlas todas. Ya lo saben, esa es una excelente forma para que aproveches y practiques tu español. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te ha gustado conocer expresiones modernas que puedes utilizar en una conversación en español? Hablar sobre tecnología o conocer vocabulario moderno te va a abrir muchas puertas para que puedas entablar relaciones sociales. Pero si quieres practicar un poco más con material exclusivo, también puedes acceder a nuestra membresía. Siendo miembro de Burbuja del Español, vas a tener acceso a material preparado para cada nivel específicamente. Y dentro de este material tienes videos en contexto. Cada video con vocabulario sobre un tema que vas a utilizar el día a día hablando español. Por ejemplo, videos y vocabularios sobre supermercado, en el mecánico, para la universidad
o incluso el aeropuerto. Videos de español en contexto. Y esto es solo uno de los materiales que podrás encontrar. Para saber todo sobre nuestra membresía, puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com. Y ya lo sabes, si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días. No hay excusas para practicar. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.